Caballo de Troya 3, Saidán. Después de un presuroso callejeo, nos adentramos en un desahogado salón en obras, a la parca luz de algunas bombillas enroscadas a las columnas confundidas en una atmósfera de yeso fresco y madera recién cerrada. Cuatro individuos trajinaban tablones y martillos, uno de ellos encorvado, hacia un caldero de cemento canturreaba una doliente melodía árabe. Cerré los puños, comido por la emoción. ¿Cuál de aquellos afanosos obreros era el depositario de lo que tanto ansiaba? Tras identificar a nuestro hombre, mi acompañante sortió a los operarios más próximos, saludándoles con sendas y amistosas palmadas en las espaldas. Le vi llegar hasta el que removía la masa e inclinándose le susurró algo al oído. Ambos se incorporaron, observándome desde la penumbra. La irregular iluminación le preservó de mi desatada curiosidad, pero me quedé quieto, tal y como había sugerido el improvisado guía. Digo, yo que el tronar de mi corazón tuvo que ser escuchado en un amplio radio, pero nadie alteró su faena. Concluido el breve diálogo, el que hacía de albañil arrojó su paleta en el mortero y restregando las manos en los flacos del pantalón avanzó hacia mí. No pude remediarlo, me eché a temblar. Había llegado el gran momento. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo atacar tan peregrina críptica historia? Si aquel fue un momento de alta tensión, en segundos todo quedó olvidado. Las interminables jornadas de nerviosa y a veces irritante búsqueda, las dilatadas horas sobre aquel papel y el refractario enigma, la soledad de los caminos y hasta los múltiples conatos de desesperación y de intento de abandono, como en una pesadilla, en un abrir y cerrar de ojos. Con todo eso entró en las páginas del recuerdo, pero bueno será en honor y agradecimiento a cuantos se han sentido atraídos por este enigma o me han alentado a no desfallecer en semejante empresa, que relate, aunque solo sea algunos de los pasos y desventuras en que me vi comprometido por obra y gracia del criptograma que cierra mi anterior libro Caballo de Troya 2. Sin duda aquellas personas que hayan leído el primero de los caballos recordará cómo para hacerme con el fascinante diario del mayor norteamericano en el que narraban los últimos 11 días de la vida de Cristo. Fue menester una casi franciscana paciencia en aquella labor policíaca. Jugaron un papel decisivo un total de 5 enigmáticas y aparentemente absurdas 5 frases. El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual de Arlington. Llave y ritual conducen a Benjamín. Abre tus ojos ante John Fitzgerald Kennedy. El hermano duerme en 42W. La sombra del níspero le cubre el atardecer. Pasado y futuro son mi legado. Pues bien, como decía el juego favorito del mayor, los criptogramas no habían concluido. El manuscrito aparecía bruscamente, interrumpido justo al final de la histórica jornada del domingo 16 de abril del año 30 de nuestra era. Tras la primera de las misteriosas apariciones del resucitado a sus 11 íntimos, inexplicablemente, al menos para mí, la narración quedaba seccionada en el punto en el que los apóstoles y la cuna se disponían a viajar hacia el norte de la Galilea. Por todo final, después de una patética súplica, Dios de los cielos, dame fuerzas para proseguir mi relato. El mayor remataba su diario con este segundo y no menos inquietante enigma. Mira, envió mi mensajero delante de ti. Marcos 1:2. Azor es su nombre y sus alas te llevarán al guía Marcos 6.20. El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía, el que ha de preparar tu camino, Marcos 1.2. Como es natural, yo conocía esta supuesta clave mucho antes de que viera la luz pública en marzo de 1986. Entonces no podía concebir el porqué de tan dramático y exasperante final. ¿Qué había sucedido? ¿Terminaba ahí la aventura de Jasón? Todo parecía señalar que no, que el diario profundizaba en las restantes apariciones del maestro.
¿O era solo mi ardiente deseo de seguir conociendo nuevos detalles sobre Jesús? Durante un tiempo, muy a pesar mío, viví con una inseparable sensación de rabia, casi de frustración. No me sentía con fuerzas para desplegar una segunda incierta exploración del criptograma. Y poco faltó para que, sin haberlo intentado, siquiera olvidara allí mismo y para siempre este nuevo desafío. Pero está visto que cada ser humano viene a este mundo con varias áreas de las que nadie puede apartarle, ni siquiera uno mismo. Y mi destino, evidentemente, es salir de una aventura para meterme en otra. El caso es que tal y como me temía, aquel distanciamiento de la postrera clave del mayor fue temporal. Esa fuerza que vive en mí se encargó de disipar los iniciales sentimientos de impotencia y de desengaño, arrastrándome sutil y magistralmente hacia lo inevitable, y un buen día aparqué mis otras indagaciones y pesquisas aceptando el reto. No sé si merece la pena redundar en ello. Mis primeras escaramuzas son este segundo enigma. Fueron tan estériles como descorazonadas. Durante semanas no hice otra cosa que marcarlo y marearme. Ahora, con la ventaja del tiempo transcurrido, comprendo que en aquellos días incurrí en dos errores. Influido por el primero de los criptogramas, sospechando incluso que ambos guardaban relación, luché por descubrir alguna pista que me condujera a la nueva llave o apartado de correos. Deseaba que el desenlace de este misterio pudiera materializarse en otro maravilloso mazo de folios y manuscritos, es decir, en lo que se suponía la continuación del diario del mayor. Estas, como digo, fueron las dos primeras y lamentables equivocaciones que retrasarían mi labor. Desde un principio hubo una frase que me trastornó, el que ha de preparar tu camino, Marcos 1.2. ¿Qué demonios encerraba? ¿Cuál era ese camino? ¿O no se trataba de un camino tal y como yo presumía? Ahora lo veo con nitidez. Ojalá entonces hubiera sido tan fácil como para olvidar la preconcebida idea de un legado, centrado mis fuerzas en otras posibilidades. Pero las cosas debían seguir su curso natural. Ni qué decir, tiene que consumir decenas de horas arañando hasta las más nimias e irreversibles de las hipotéticas combinaciones de letras, palabras y frases. Como en el primer desafío, hice bailar los vocablos del criptograma, buscando una secreta lectura del mismo. Me estrellé una y otra vez. Aquello no guardaba el menor sentido, ni el original en inglés ni en el castellano. Supe hilvanar una sola frase que arrojara un poco de luz a mi fatigado cerebro. Pensé en ocasiones que quizás me empeñaba en penetraciones tan profundas y retorcidas como inútiles. Tal vez la solución se hallaba en la superficie del enigma, pero empecinado en tales maquinaciones, tardé mucho tiempo en comprenderlo. Recuerdo, repasando ahora mis notas, que hubo un momento en el que llegué a tomar el verdadero camino, prescindiendo de los tres exasperantes marcos y de sus respectivas numeraciones. El mensaje del mayor, aceptándolo como tal, presentaba cierta lógica dentro del hermetismo de cualquier criptograma. Desde esta perspectiva y leído de corrido, el texto decía así: mira, envío mi mensajero delante de ti, Azor es su nombre, y sus alas te llevarán al guía. El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía, el que ha de preparar tu camino. La más elemental deducción, digamos, que leyendo en superficie, puso ante mí dos personajes aparentemente distintos. El mensajero, cuyo nombre era Azor, y un guía. Pujando por desenmarañar las intenciones de mi amigo, el mayor, consideré un sinfín de hipótesis. ¿Quién era el tal Azor, mensajero alado? ¿Qué significa que lo que enviaba delante de mí era menester? Espero a que algo o alguien apareciera en mi presencia. Desde el primer instante rechacé la última incógnita, conociendo un poco más el laberíntico estilo del ex oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana. Era más que dudoso que quien se enfrentara al enigma debiera sentarse y aguardar la misteriosa aparición del citado Azor.
El mayor de nuevo jugaba con los símbolos y ese era el problema. Evidentemente, prosiguiendo con esa interpretación literal, el mensajero disponía de alas y de plumas. Pensé en un Azor en el que conocía ave de rapiña, pero amén de la H, sobrante. La ardua tarea de contar de plumas de estas rapaces me hizo desistir. Consulté a expertos ornitólogos. Las respuestas, como imaginaba, fueron desalentadoras. Resultaba muy difícil, casi imposible, hallar dos Azores con el mismo número de plumas. Claro que también podría tratarse de un Azor de piedra o de una pintura de dicha ave, enclavándose en Dios sabe qué lugar del mundo. La posible pista que se me antojó tan enviable como fatigosa y poco a poco se disipó entre mis manos. Fue en aquellos días de 1985 cuando, siguiendo el rastro del mensajero en una de las primeras consultas bibliográficas, se levantó ante mí como un presagio azor o azar existía. Leí aquella documentación atropelladamente. Se trataba de una remota ciudad bíblica, localizada en el alto de un tel o colina artificial denominada Tel el Kedah o Tel Waqas, entre los lagos El Julé y Tiberíades, al norte de Israel. Como decía, fueron instantes de lucidez y lógica excitación. Una ciudad bíblica llamada Azor, quizá ahí estuviera la clave, pero desafortunadamente al volver sobre el enigma mis tímidas esperanzas naufragaron. Allí se hablaba de un mensajero, no de una ciudad. Era muy posible que el mayor hubiera conocido a Azor, pero ¿cómo asociar la hipótesis de un ser con alas y unas ruinas arqueológicas? Mi proverbial torpeza y quizás un asfixiante sentido de la racionalidad sepultaron lo que, sin lugar a dudas, había sido una excelente intuición. ¿Cuándo aprenderé a dejarme de llevar por este oculto y maravilloso sentido? Y además, para terminar de sofocar esta luz inicial, los tres marcos y las numerosas adyacentes cayeron sobre mí como otras tantas losas. Sencillamente me perdí en la astuta trampa del mayor desde un principio casi.